a un caso de violencia en el pololeo, podríamos decir, que hemos conocido presuntamente por parte del vocalista de la banda nacional Los Tetas en contra de su ahora ex polola, Valentina Enríquez. Hemos visto unas fotografías, el testimonio de ella y luego un intenso debate respecto de si es ella la que está mintiendo o es él el que está mintiendo. Al principio con ciertas dudas incluso en el respaldo a las denuncias de esta mujer, gente que incluso llegó a pensar o a decir que ella se podría haber autoagredido, que es la versión de él. ¿Cómo analizan ustedes desde el INJUV el hecho mismo y la discusión que se ha dado? Porque es bueno poner este tema sobre la mesa. La violencia en el pololeo a veces se nos queda un poco fuera, pensando en que todavía no está tipificado como un delito. A ver, primero me gustaría establecer que el Instituto Nacional de la Juventud rechaza categóricamente todo tipo de violencia. Eso como marco general. Y lo segundo, que este es un tema que el Instituto Nacional de la Juventud puso en la palestra de la opinión pública y política en el mes de febrero, lanzando por primera vez un estudio que cuantificaba los tipos de violencia, principalmente el porcentaje que eran sujetos a violencia de nuestros jóvenes, a través de un estudio que es violencia en el pololeo. En eso nos otorgó una cifra bastante preocupante, que el 51-52% de los jóvenes había sido testigo o conocía casos de violencia. Y en esto hay que ser bien cuidadoso, sin referirse a un tema particular. En el caso de Valentina o el vocalista de esta banda nacional, yo quisiese hablar desde la empatía. Hoy día, más allá de ponernos a justificar si la denuncia es cierta o no, hoy día hay que entender de que estamos en una sociedad violenta. Cuando yo hablo que más de la mitad de los jóvenes han sido víctimas, porque algo está pasando y algo hemos hecho mal. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es educar y concientizar. ¿Por qué esto no se denuncia? Porque lo estamos legitimando, porque lo estamos transformando en normal, porque lo estamos cotidianizando. ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿No? Que mira que la chica, ¿cómo es posible que alguien esté sujeto a 2 años, a 3 años de que lo golpeen? Yo quisiese saber, de acuerdo a estudios, tú te demoras cuando estás sujeto a violencia a 7 años en poder salir y poder denunciar. Eso demora las denuncias. ¿Por qué? En los casos de violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia de todo tipo, uno siente que tiene poder por sobre el otro. Por lo tanto, hay una coacción psicológica que va más allá de lo normal de quien no lo vive. Por lo tanto, yo llamo, en este caso, a tener un poquito de empatía y principalmente a poder entender de que esto no es normal en la lógica de que yo lo miro desde afuera. ¿Cómo es posible? ¿Que aguantó? ¿Tiene cierto grado de... O sea, ayer leía en esto de las redes sociales, que es lo más violento quizá aún, de que tanto Valentina, o llámese como se llame, tenía grados de... problemas psicológicos porque aguantaba. Yo invito a conocer en realidad lo que pasa en la violencia, a la posición de superioridad que existe por parte del uno o del otro. Y eso no se sana como se sana un moretón, como se sana un ojo. La violencia psicológica es la que más perdura. Y eso me queda dando vueltas también de la cifra que tú entregas, porque tú me dices 51-52% de parejas en el pololeo podrían ser víctimas, o sea, aquí son testigos, gente que sabe que hay casos de violencia durante el pololeo. Yo me imagino que ahí tenemos distintas composiciones de violencia en sus efectos. Es distinta la violencia psicológica de la violencia física, porque una es invisible para el resto y la otra es absolutamente visible a través de las heridas, los moretones, etcétera. Pero tienen el factor común de lo que tú señalas, que es esta como asimetría en el poder, con un agresor que muchas veces genera un mecanismo de sumisión en la otra persona que es incapaz de salirse de ese círculo vicioso y que también probablemente está muy enferma en ese sentido. Sí, sin ánimo de comparar, pero cuando conocimos el caso de Caradima, una de las víctimas señalaba de que la posición de superioridad era tan determinante para no poder salir del problema en el que estaba. Y acá es lo mismo, es exactamente lo mismo. Claramente tú lo preguntas, hoy día estamos hablando, de acuerdo a datos del INJUV, un 86% de violencia psicológica y casi un 95% de violencia física. ¿Qué significa violencia psicológica? Humillaciones en público, menoscaban tu identidad, menoscaban tu autoestima, te tratan mal frente a otro y al final eso va degradando a que el día de mañana tú no tengas la suficiencia de autoestima para poder desarrollarte normalmente. Entonces... Nicolás, pero ustedes que han finalmente estudiado este proceso y este lamentable fenómeno de la violencia en el pololeo, ¿logran determinar cuáles son como las barreras que a lo mejor persisten para que la violencia se dé? Porque podría ser que un hombre le levante la mano a una mujer, en este caso, y que esa mujer reaccione y se defienda y no lo permita nunca más en la vida y deje a ese agresor. Y no le permita convertirse en un agresor permanente con esta relación de poder y esta interacción súper viciosa y perjudicial para ambos. Pero en algunos casos eso no ocurre y hay una barrera que no le permite a esa víctima a lo mejor protegerse a tiempo. Y termina cronificando algo que es muy dañino, sobre todo para la víctima, pero también para el agresor. ¿Qué barrera existe ahí? ¿Hay formas de prevenir que nos pudieran hacer, no sé, en la etapa del pololeo, explicarles sobre todo a las niñas que son más débiles
por su género y por la fuerza, digamos, que hay entre un hombre y una mujer, para dotarlas de la fuerza suficiente, de la autoestima, del nivel psicológico que no les permita ser agredidas? A ver, primero me gustaría señalar que el INJUP lo que hace es proporcionar datos técnicos para que los ministerios son los que crean la política pública. Y en eso a nosotros nos encantaría tener mayores atribuciones cuando tiene el Sename, por ejemplo, y no lo podemos. ¿Qué es lo que hacemos? Un rol educativo. Tenemos un convenio con la Policía de Investigaciones y estamos recorriendo a partir de este mes distintos colegios, universidades. Tuve la oportunidad de conversar también con la madre de Antonia en un seminario, Antonia, que falleció en Concepción. Y esta temática se está levantando. El otro día he escuchado a un parlamentario poner también en discusión, en primera línea, la posibilidad de poder legislar sobre el tema. El Ministerio de la Mujer lo hace. Recordar que tú bien lo señalaste, la violencia en el pololeo está en una zona gris, porque no cabe ni en la ley de femicidio ni en violencia intrafamiliar. Por lo tanto, hay un proyecto de ley que está en su primer trámite constitucional que estaría tipificando esta situación. Y la barrera que nosotros vemos en la educación, el no normalizar. Hoy día la nueva prueba de amor, como la llaman los jóvenes, es pedirte la clave de tu celular, el control. Le pusiste o no like a tal o cual persona en una red social, comentaste o no lo hiciste, y eso al final se traduce en celos, se traduce en enfermedad y se traduce en violencia. El control, cuántas veces te llaman, dónde estás, con quién andas, eso es violencia. Y es la primera instancia que nosotros vemos para luego se traduzca en una violencia física. Por lo tanto, la barrera es la educación, principalmente, y lo segundo es poder dar señales de que algo está mal. Si tú vas hoy día a los colegios, es normal que los pololos estén con el celular de la otra persona. Es normal que te revisen tu correo electrónico, es normal que te revisen tu mensajería instantánea. Y también lo normalizamos a través de los medios de comunicación. O sea, si tú ves hoy día en horario prime un reality en el cual existe unas pololos o parejas que se están golpeando, que se están maltratando, que se están garabateando, que se están mandoneando, por una chica de 15, 16 años que quizás todavía no tiene de buena manera su conciencia formada para poder discernir si esto es normal o no, bueno, si yo lo veo en la televisión, ¿por qué no lo puedo normalizar en mi relación de pareja? Puede replicarlo. Absolutamente. Ahora, ¿qué pasa a juicio del INJUP con lo que ustedes han estudiado del tema? Yo sé que ustedes a lo mejor no pueden meterse en políticas de lleno en este tema porque a lo mejor está más en el resorte del Ministerio de la Mujer en este caso, pero ustedes como han estudiado me parece que pueden tener una idea y un panorama global del fenómeno. ¿Qué pasa con el contexto y con la gente que está alrededor de la situación violenta? Porque tú me dices, hay un 52% de las personas que me imagino son jóvenes encuestados por ustedes que dicen, yo reconozco que en mi entorno he visto relaciones violentas. ¿Qué debe hacer ese entorno? ¿Cómo puede ayudar el entorno a esa mujer golpeada? O, ojo, a ese hombre también víctima, más que de violencia física, porque es más difícil que yo te agreda a ti y te genere un daño real que al revés, porque tenemos una proporción distinta de masa corporal, etcétera. Pero la violencia psicológica, que muchas mujeres también pueden estar ejerciendo para su pareja masculina. O en relaciones de cualquier tipo. Un paréntesis, en el caso de los hombres nos da una cifra importante que dice relación con la manipulación. Cuando las parejas están separadas en los jóvenes, la manipulación que existe por parte de la madre con los hijos para ejercer coacción respecto al varón. Eso es un dato que hay que estudiar y que es bastante importante. Cuando hablamos de violencia física, o sea, violencia psicológica que es transversal, en el caso de los varones se produce principalmente a través de esa manera. Ya, pero ahí salimos ya del colegio. Absolutamente. Claro, ahora nosotros lo analizamos de manera transversal. O sea, ojo que el nivel de embarazo adolescente en Chile se viene disminuido, se ha acrecentado también. Entonces, ahí hay que ser bien preciso respecto al tema. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es estudiarlo de manera bien precisa y principalmente entender, yo llamo, Carla, y en esto hago, de que trabajar con a quienes... O sea, no sacan nada con solo trabajar con la víctima y con la persona que ejerce la violencia. Tú necesitas trabajar con el entorno, porque cuando hablamos de no normalizar, el entorno también es clave en esto. ¿Qué es lo que pasa con tus compañeros? ¿Qué es lo que pasa con los docentes? ¿Qué es lo que pasa con los familiares? O sea, acá hoy día, gran parte de los padres se les termina responsabilizando porque no se dan cuenta. Ojo, ¿cuál es la hora o el tiempo que pasan los padres con sus hijos? También hay un tema de fondo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Conversamos con los padres, conversamos con los centros de padres, conversamos con los compañeros porque entendemos que esto es un sistema y esto es todo. Alguna vez lo conversamos acá también respecto al bullying. Cómo tú trabajas con los que son testigos. Cuando ellos no normalizan, esto se empieza a bajar. Así lo han hecho los países desarrollados. Eso mismo te iba a decir, el método Kiva, que es el método finlandés que se ha exportado al mundo de esta forma, trabajar con el cómplice más que con el agresor. ¿Cuál es la edad, a tu juicio, donde se debe enfrentar este tema? Es que mientras antes lo empecemos a hablar, incluso antes del pololeo, podemos llegar a tener niños que primero empiecen sus primeras relaciones de pololeo de manera más sana y por lo tanto se pueda prevenir más adelante. ¿Qué hacemos con los que ya están un poco más grandes y están hoy día en pleno pololeo? Y bueno, tú me hablabas recién de la violencia, por ejemplo, en aquellos que ya tienen hijos, donde también persiste y hay situaciones de violencia bien graves.
A ver, el llamado que nosotros hacemos a educar desde un principio. Acá esto es parte de todo, desde el amor, desde la afectividad. Recordar, y tú también quizás lo viviste, uno de los juegos o uno de los dichos culturales más básicos en el colegio era quien te quiere que te apurrea. Sí. O sea, cuando leíamos el tema de Valentina, que los amigos del supuesto agresor planteaba... no hay pololeo sin moretón, desde muy chicos partimos con quien te quiere te apurrea, o sea, desde la lógica cultural ya estamos generando, normalizando algo. Que no sé quién inventó eso, porque además es un contrasentido. O sea, absolutamente. Antes cantábamos canciones de cuna o de niños que decía que yo estoy buscando a alguien que sepa tejer o que sepa bordar, o sea, desde la lógica del machismo también lo abordamos desde esa perspectiva. Por lo tanto, lo que nosotros el llamado que hacemos es entenderlo, por eso queremos conversarlo con los padres, no solo quedarnos con los alumnos, porque seguramente habrán hijos menores. Yo tengo una hija de 9 años que lo más probable es que esté jugando eso en el colegio, y eso pasa también por un rol educativo de los colegios, pero también pasa un rol educador por parte de nosotros como gobierno, INJUB. Por lo tanto, en esta lógica sistémica, valoramos lo que hace el Ministerio de la Mujer y nosotros cumplimos lo nuestro desde el rol. Yo siento que todos estos casos que son muy mediáticos y que son muy brutales, digamos, uno ve estas fotos y es imposible quedarse al margen y todos tenemos una reacción. Todos estos casos nos ponen fuertemente el tema en la agenda y nos alertan de que esto está ocurriendo. Pero no sé si cuando los casos bajan mediáticamente se sigue abordando el tema desde la política pública, desde el trabajo en los colegios, desde no sé si somos como muy reactivos y no preventivos en la manera en que vamos generando este cambio que es completamente cultural y desde etapas probablemente muy tempranas, muy de la infancia. O sea, eso pasa por también entender de lo que está pasando viviendo la sociedad. Yo insisto en el tema, nosotros medimos el acoso sexual callejero, medimos el bullying y medimos la violencia en el pololeo. Estamos en una sociedad, en una juventud eminentemente violenta. Por lo tanto, más allá de poner este tema por un caso puntual, nosotros lo venimos trabajando ya hace un tiempo y lo vamos a seguir haciendo, existan o no casos, porque no queremos volver a conversar cuando estemos lamentando la pérdida de una vida humana. Queremos evitar que eso suceda. Por eso es importante lo que está pasando con el proyecto de ley que toma este tema. Es importante que también se haya ampliado la figura en el caso del femicidio. En el caso específico de Valentina, esto no cae en violencia en el pololeo o bien entra en la ley de violencia intrafamiliar porque vivían bajo un mismo techo. Claro. Por lo tanto, al final esa es la lógica. Pero no solo legislar. Yo hablo que acá hay que cumplir un rol educativo y ese es el objetivo que el INJUB se ha propuesto, el poder educar, el poder conocer, el poder concientizar, pero principalmente el llamado que nosotros hacemos cuando recorremos los colegios es a no normalizar conductas que son eminentemente violentas. Cuando tú las consideras normales, tiene que haber otro, y en este caso somos nosotros el que te dice, ojo con esto. Sí, que bueno, no es normal. Y ojalá que eso ocurra en etapas mucho más tempranas, que llegar a ver un resultado como esas fotos, como el caso de Antonia Garroa, a quien tú recordabas, que es esta chica que cayó desde el 13º piso, si mal no recuerdo, donde todavía se está investigando las situaciones, pero ahí también habría presuntamente un agresor. Es decir, muchas veces llegamos tarde. Esto tiene que ocurrir mucho antes y ahí todos tenemos un rol de ir desnaturalizando, como dices tú, la violencia, incluso en sus más mínimas expresiones, porque ahí está como el punto germinal, que después puede terminar en consecuencias mucho mayores. Nicolás, muchas gracias. Para volver a postular a la beca, ya están abiertas a partir del mediodía las postulaciones de aquí al día viernes para estudiar inglés o chino mandarín. Ha sido un gusto. Visiten nuestra página web y principalmente entender que el amor es parte de cada uno de nosotros. Absolutamente. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Una buena jornada. Vamos.